La Navidad, profecía del 25 de diciembre. 10 argumentos. Tengo fe y aprovecho la oportunidad de amar más y mejor en estas fechas. Esta es una apologética a responder cada uno de nosotros. 1. Por fe, el Señor ha mantenido por 20 a 21 siglos esta tradición celebrada por la Iglesia, sin cambiar esta fecha, sino continuada y vivida por muchas comunidades cristianas por todo el mundo. Hay una verdad perviviendo a la cual entregarnos, aunque no la entendamos plenamente. Y no deberíamos dudar. 2. Por fe, el Espíritu Santo se demuestra en su esplendor en la contemplación. Podemos distinguir los factores emocionales del comercio mundano, de las imágenes y demás sensaciones, y ver la diferencia al reconocer en la contemplación de la misa, la adoración al Santísimo Sacramento del altar, la oración con recogimiento, el espíritu de la Navidad, el cariño con el prójimo, un impulso especial en la atmósfera impregnada, misteriosa, entre el 24 y el 25, extendida incluso hasta el 6 de enero, su Epifanía. 3. La analogía por el significado del símbolo de la fiesta judía Hanukkah, la dedicación del Templo de Jerusalén. En el siglo II antes de Jesucristo fue una celebración de desagravio por la profanación de los griegos bajo el rey Antíoco Epífanes IV. Pero Judas Macabeo y su familia los vencieron y renovaron el templo, prefiguración del Mesías. Este relato histórico aparece en los libros bíblicos, pero solo católicos, llamados deuterocanónicos en el Antiguo Testamento, específicamente en los 2 libros macabeos. Es una fiesta profética del Mesías porque además incluía los signos de luces y regalos, y que todavía es practicada por los judíos. Desde su calendario se corresponde aproximadamente con la fecha navideña de diciembre en el calendario universal. 4. En los comienzos de la Iglesia, una forma de cálculo matemático era en base al supuesto de la, entre comillas, edad integral de los grandes profetas judíos. La leyenda de que los grandes siervos de Israel murieron en la misma fecha que la de su nacimiento o concepción. Entonces los primeros cristianos aplicaron esta idea al Señor Jesús, con lo que el 25 de marzo y el 6 de abril no solo eran las fechas de su crucifixión y resurrección, sino también las de su concepción. Y es en este día, conmemorado universalmente como la fiesta de la Anunciación, cuando el arcángel San Gabriel llevó la buena nueva del Salvador a la Virgen María, con cuyo consentimiento, comillas, la luz de la luz, el Dios verdadero del Dios verdadero, nacido del Padre antes de todos los tiempos, cierre de comillas, se encarnó en su vientre. Sus 9 meses de embarazo culminaron el 25 de diciembre. La otra tradición, a partir del 6 de abril, culmina el 6 de enero.
El 25 es la Navidad y el 6 la Epifanía. Confróntese con Tige, William J. Calculando la Navidad, la auténtica historia del 25 de diciembre, en enlaces de es.catholic.net y en forumlibertas.com. Confróntese con Talley Thomas J. Los orígenes del año litúrgico. Pero la fecha de Navidad es más amplia en la tradición de la Iglesia. Comienza con el año nuevo litúrgico los 4 domingos antes, en una preparación que se llama Fiesta del Adviento. Es el advenimiento que esperamos, la prometida segunda venida de Cristo, Rey triunfante. Estamos en vela vigilantes para el futuro muy próximo, y por eso prendemos una vela cada uno de esos domingos y recordamos también su primera venida como Dios encarnado hombre, de este bebé. 5. En los comienzos de la Iglesia, otra forma de calcular la cronología era en base a los datos bíblicos de Lucas 1, 5 a 13, donde se narra que el arcángel San Gabriel se le apareció a Zacarías, padre de San Juan el Bautista, justo cuando le tocaba el turno a su clase sacerdotal de Abías. De acuerdo a la reconstrucción que se ha hecho de los turnos que les tocaban a las 24 clases sacerdotales vigentes hasta entonces, eliminadas poco después al destruirse el templo en el 70 año del Señor, se ha dilucidado que a la clase de Abías le tocaba turno en la semana del 23 a 30 de septiembre. 6 meses después, 23 a 30 de marzo, el mismo arcángel se le apareció a la Virgen Santísima. Lucas 1, 26 a 32. Y al hacer su consentimiento al Espíritu Santo, quedó embarazada para esperar el nacimiento del Salvador 9 meses después, 23 al 30 de diciembre. 6. Hay un error en afirmar que primero, el 25 de diciembre, era fiesta romana por el dios Sol y que la Iglesia posteriormente, entre comillas, cristianizó ese paganismo. En cambio, la historia demuestra que desde las primeras décadas de los apóstoles, a más tardar en el siglo II, cada vez más comunidades cristianas festejaron esa fecha para glorificar a Cristo, y que fue después, en el siglo III, cuando el emperador Aurelio instituyó la celebración pagana con una fiesta inmoral de orgías e idolatrías para competir y reemplazar a la santa y pura que era ya practicada por los primeros católicos apostólicos. Si bien la fecha solar era ya reconocida por los astrónomos, también paganos, hace miles de años, aunque coincidiría con lo que hoy corresponde al 21 a 22 de diciembre. Todo un presagio. 7. La fiesta cristiana paganizada por los romanos fue fijada para el día del solsticio de invierno. Se refiere a que en el hemisferio norte, en donde se ubican las tierras bíblicas del mar Mediterráneo, aquel día corresponde a cuando la tierra allí apenas recibe los rayos solares, precisamente sobre la línea del trópico de Cáncer. Por lo tanto, allí, en el misterioso Medio Oriente,
en una privilegiada ubicación magnífica y al mismo tiempo humilde entre Asia y Europa, empezará la iluminación del año, la que se inicia con el día más corto y la noche más larga. Entonces, lo más importante de este hecho natural es que a partir de esta fecha, la luz de los días comienza a alargarse y la oscuridad de las noches a acortarse paulatinamente. Y esto sucede al revés en el hemisferio sur, que en esa estación corresponderá al verano, pues el eje para el movimiento de rotación de la Tierra está inclinado a unos 23,5 grados, de modo que el polo norte quede inclinado lo más alejado posible del Sol, mientras el globo va haciendo su movimiento de traslación en órbita elíptica alrededor de su estrella. Y es esa desviación con sus respectivos desplazamientos los que dan lugar a la sucesión de las estaciones del año. Lo más importante de este hecho es lo sobrenatural, es decir, que ese fenómeno de la naturaleza observable refleja la verdad detrás del mito. La realidad de Jesucristo es ser el Dios verdadero y el hombre verdadero, símbolo de, entre comillas, el sol, que irrumpe en la historia y en nuestra vida, la luz de la verdad nacida para disipar al mundo de sus tinieblas. Este inicio del invierno representa una época de renovación progresiva. 8. Respecto a la objeción de que el nacimiento fue en septiembre otoñal, pues la fecha de invierno es contradictoria con el relato de que en Judea los animales estaban al aire libre, sin embargo se dan a favor de nuestra fecha tradicional las siguientes razones. Es cierto que los pastores estaban vigilando sus rebaños durante la noche en los campos cercanos a Belén, Lucas 2:8. Pero es ambiguo aquel momento de encuentro con los pastores y reyes magos, pues podría interpretarse que, tras el preciso día del nacimiento del niño, continuaron algunas semanas o meses, pasado el frío, permaneciendo allí mismo y compartiendo con ellos. Además, la Sagrada Escritura también dice que los patriarcas, Israel como pueblo nómada y sus variados habitantes, tenían distintos animales, vivían en tiendas y peregrinaban a la tierra prometida, y que pastoreaban durante todo el año. Ellos trasladaban sus cuadrúpedos a las cuevas de la zona durante el invierno. Por eso el relato no dice que aquellos pastaban en el campo de noche. El Evangelio histórico solo dice, comillas, unos pastores acampados al raso que pasaban la noche custodiando su rebaño, cierre de comillas. Más aún, los climas varían, no son determinantes ni hoy ni ayer, incluso en Belén. 9. La Navidad y previamente la concepción, gracias al Espíritu Santo y a María, son los hechos causantes de que haya existido Jesús, nuestro Rey y único Salvador. Si le amamos a Él, entonces amamos también su nacimiento, que es el cumpleaños de la persona más importante que hay y que ha sido concebido y nacido. Entonces Él merece ser muy bien festejado, consagradamente, con misa, con oraciones, con alegría y cariño que compartir. Si acogemos la importancia de ese acontecimiento histórico sublime, entonces somos protagonistas de elegirlo a Él
porque, comillas, vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Cierre de comillas, Juan 1, 11 a 12. En torno a Jesús, los corazones revelan su división. Quienes no le acogieron en aquel entonces ni hoy en día, demuestran la definición de la realidad ineludible del mundo, el juicio de Dios en base a la elección de cada uno. Si en algunas Navidades nos hemos portado mal, con indiferencia o rechazo, dejando de lado amar, ser caritativos, generosos, cariñosos y alegres con nuestro prójimo, especialmente con nuestros más cercanos y con respecto a la familia, todavía es tiempo de cambiar para ser mejores cristianos, como nos lo enseña la conversión de Mr. Scrooge en Un cuento de Navidad de Charles Dickens, en su preciosa novela y en sus múltiples versiones de películas. La pregunta es, ¿puede cambiar una persona no empática, egoísta, tacaña, solitaria y cascarrabias? Sí, porque Dios, a través de la vida y la muerte, todavía concede una segunda oportunidad para cambiar su futuro. En la época victoriana inglesa del escritor, la celebración había decaído por la influencia del calvinismo protestante. Y fue precisamente este libro el que reavivó la celebración de la Navidad, no solo en Inglaterra, sino en el planeta entero. Pero la realidad es que en el mundo no se practica como es debido, pues casi nadie se acuerda de Jesús el festejado, sino de hacer fiestas más parecidas al Año Nuevo, con adultos y niños ambiciosos de materialismo, o con un tranquilo encuentro familiar y de amigos, pero sin decidirse por Jesús. El Señor y su Sagrada Familia están tristes por tan grande despropósito. Hay más pinos, regalos y fanfarrias que pesebres, misas y obras de amor. Los que lo amamos de verdad somos pocos o muy pocos en medio del mundo. Y 10. Los primeros en llegar a ser hijos de Dios fueron María y José. Y ella dijo, comillas, hágase en mí, comillas, he aquí la esclava del Señor, séame hecho según tu palabra, cierre de comillas, Lucas 1:38. Y José no teme y acoge a María. Ambos se entregan enteramente a la decisión divina. Imitándoles, nosotros tenemos que recibir a Jesús en nuestros corazones y especialmente acojamos a María, pues ella es la elegida para ser la madre del Señor, al recibir en su vientre la obra y gracia todopoderosas del Espíritu Santo. Hijos de Dios fueron, de entre los primeros también, los humildes pastores judíos y los sabios reyes magos paganos del Oriente. Así es que correctamente entendida y celebrada, la Navidad es, por consiguiente, una fiesta de hermandad cristiana, ecuménica en el buen sentido, evangelizadora, universalista, católica.